Y quiero compartir con ustedes algo muy llamativo dentro de la palabra justamente en este tiempo. Estábamos hablando, domingo atrás, el Señor nos habló a través de nuestro hermano sobre la unidad, sobre la comunión. Y hoy voy a darle no la antítesis, pero sí la importancia, porque vamos a hablar de lo que habéis visto en el título. ¿No? ¿No lo tenemos? Sí. Iba a poner mejor solo que mal acompañado, pero queda feo. Y está bien porque dice mejor solo y bien acompañado. Y lo vamos a ir viendo. Porque la soledad también forma parte de los creyentes. La soledad forma parte de un hombre, de una mujer fuerte. Y para apreciar la comunión también tenemos que saber estar solos. Una de las cosas que dicen, no te cases con alguien que se quiere casar. Cásate con alguien que está seguro de sí mismo, segura de sí misma y que quiere compartir una vida contigo. No que te necesita para llenar su vida. ¿Me explico? Y vamos a verlo justamente que nos va a llevar a querer desear la comunión y la unidad. Vamos a compartir ahí en Timoteo, segunda de Timoteo, lo que me podéis seguir con la lectura, si habéis traído Biblia, si no acercaos a un creyente que tenga Biblia y podéis leerla, o si no, escuchadme bien, que la fe viene por el oír, no solamente por el oír, el leer. Dice segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9 en adelante, procurad venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Esta es la última carta que nosotros tenemos en nuestras manos del apóstol Pablo. Son sus últimas palabras. Es lo último que dijo. En otra ocasión compartí sobre las últimas palabras del Señor, o por lo menos la última enseñanza que dio directa a un apóstol. Pesan mucho las últimas palabras. Esto ya lo he compartido. Y más cuando hay lucidez. El apóstol Pablo tenía perfecta lucidez cuando estaba hablando de esto. No es una persona que se está haciendo mayor, que ya se pierde poco a poco, que va añadiendo cosas. Y he estado leyendo esta carta y te invito, hermano, hermana, a que la leas en clave de leerlo como lo último que dice una persona. El apóstol Pablo no era cualquier persona. Lo último que tendría para organizar y para escribir en una carta. Aquí hay mucha gente y de verdad, si yo le digo que levante la mano, ¿quién ha escrito una carta a alguien, a un ser querido? ¿Alguien ha escrito carta a un ser querido? ¿Alguien? ¿A su novia? ¿A su novio? ¿Habéis escrito, no? Hay cartas escritas. ¿Qué pusimos en esas cartas? Ahora vamos a ir viendo. El contexto es que tenemos 4 epístolas carcelarias escritas por el apóstol Pablo. Hay cuatro cartas escritas. Pero hay una más, que es Timoteo. Timoteo también es una carta escrita en la cárcel, aunque está en el marco de las cartas pastorales. Por eso está primera, segunda de Timoteo y Tito. Son cartas que nosotros llamamos pastorales, pero es también una carta escrita en la cárcel, en Roma, en la peor condición, en una mazmorra, encadenado a oscuras y con frío. En el año 67,
bajo Nerón. Habéis oído de Nerón. No era el mejor emperador para pedir apelar al César. Luego de la persecución justamente del año 64 después de Cristo, cuando se incendia Roma y cuando los cristianos ya empiezan a distinguirse de los judíos como una secta dentro de los judíos. Esto no era nada bueno. Querer apelar al César y querer ir con una cuestión personal justamente es ponerse en la diana de alguien que ya te tiene entre cejas. Probablemente asistido por Lucas en su escrito. Lucas dice que estaba ahí. Se puede investigar, se puede leer, de ver cómo era la construcción en el griego, en el original, y se ve un lenguaje. Evidentemente Pablo no podría porque estaba encadenado y como acabamos de leer, no estaba en el mejor lugar. No era la situación que tuvo en otros momentos, en una casa alquilada, en una posición cómoda. Pablo ya no estaba bien. Pablo estaba en una situación triste. Termina por instruir y advertir a su discípulo, alguien que él lo presenta de una manera como un hijo, ¿no? El apóstol, cada vez que se dedica a hablar de Timoteo, hablaba tiernamente de Timoteo. Él amaba a sus discípulos, pero Timoteo era especial. Timoteo lo tenía muy cerca. No por nada le escribe a él. Es una carta privada de lo que acabamos de decir, hecha pública. Es una carta personal. ¿Quién la hizo pública? Yo tengo miedo, tengo vergüenza que a Mariela se le ocurra publicar las cartas que yo le escribí. ¿Te das cuenta de las cartas que tú has escrito? Has puesto tu corazón en ellas. Y no las has hecho para que las lea todo el mundo. No las has hecho para que sean reconocidas. Hay otras cartas en las que tenemos mucha doctrina dirigida a iglesias y son preparadas para ser públicas, inclusive ser circulares. El apóstol Pablo tenía muy claro cuando escribía una cosa y cuando escribía otra. ¿A quién se le ocurrió universalizarla? Lo íntimo. Por eso os digo, hermano, tened cuidado, hermana, con lo que escribí. Ya habéis escrito y espero que a partir de ahora tengáis conciencia. Si podéis quemar las cartas antiguas, cogerla o ponerla a custodia. Hace poco mi mujer revolviendo cajas la encontró y la puso y se la dio a mis hijos y yo antes que la hicieran la volví a guardar. Espero que la haya guardado bien. Pero no hay nada de qué avergonzarse porque está el corazón de la persona. Y si amamos, realmente entendemos lo que escribe y en el momento que escribe. Eso es lo que nos hace particularmente especiales, el saber entender a los demás. Una iglesia unida está capacitada para entender al otro, a la otra, para suplir sus necesidades, para cubrir sus vergüenzas. Debemos escribir más o menos, eso lo dejo para cada uno, aunque ya escribimos bastante. Si buscamos los historiales de WhatsApp, todo lo que hemos escrito, si el otro no lo ha eliminado, la otra no lo ha eliminado, los audios que hemos enviado, se puede construir mucho de nuestro carácter, de nuestra persona. Por eso a mí me da miedo hablar públicamente. Pero lo bueno es que hablemos cosas del Señor. Y ahí es cuando realmente es interesante. La condición en que está. Quería decirles, hermanos, hermanas, vamos a ver 3 cosas y he puesto 3 títulos más tolerables, pero lo que pensé originalmente era Pablo hundido. Pablo sigue trabajando y Pablo recibe su recompensa. Pablo hundido. No suena bien. En la condición en que está, podemos verlo. Pablo estaba con frío, lo dice. ¿Por qué pide el capote? ¿Para qué pide el capote? ¿Por qué no va a salir de la cárcel? Pablo sabe que ya no va a salir de la cárcel. Él pide su capa porque las cárceles no eran como son ahora aquí en nuestro país. Las cárceles eran feas, como lo son en muchos países todavía. De hecho, no se esperaba que una persona viva más de 3 meses en una cárcel. Por neumonía, por enfermedad, por hambre, por mordida de ratas, por pestes. No era nada bueno. Y en las cárceles de niño yo escuchaba que se les llevaba comida a los presos.
Ni siquiera se les daba comida. Aunque los romanos de verdad que eran evolucionados, bastante bien venían. Le pide el capote, le pide los libros para que se los lea alguien, porque volvemos a recordar de que la luz tampoco era algo que abundaba allí ahí. Le pide los pergaminos, le pide a Marcos y también pide al mismo Timoteo, pero pronto que vaya, porque la sentencia ya estaba dada. Bueno, la sentencia no, pero Pablo había perdido toda esperanza. En las otras cartas pastorales vemos que Pablo quiere salir a verlos y animarles. Aquí ya Pablo está entregado. Pablo sabe que no le queda tiempo. Pablo se ve abandonado. Dice que Demas, en el peor de sus momentos, lo ha abandonado. Y ahora desamparado. Eso podemos ver en Colosenses capítulo 4, versículo 14, que Demas era un compañero de confianza. No Demas. No tiene tilde en la última A. Es Demas. Podríamos poner un nombre más, ¿no? Demas me ha desamparado. Lo que yo voy a seguir contando, hermanos, es cómo una persona puede sufrir estas consecuencias a lo largo de la vida. Estas situaciones, no consecuencias. Algunos podrían decir que Pablo se lo merecía porque era muy atrevido, porque lo echaron en la cárcel porque se envalontonaba, ¿no? Decía cuando le dijeron, mira, que te van a atar y te van a llevar a Roma. Él decía, yo estoy dispuesto hasta morir por Cristo, decía. No sé lo que podía decir la iglesia en aquella época, y vamos a ir viéndolo. Demas era un compañero de confianza. En Filipenses capítulo 1, versículo 24, lo nombra como colaborador junto a Marcos y Lucas. Era alguien fuerte. Demas no era un discípulo cualquiera. Era alguien que estaba a la altura de Marcos. Era alguien que estaba a la altura de Lucas mismo. Era alguien de que se le esperaba. Y este del que se le esperaba lo abandona. Y lo abandona en el peor momento. Dice la palabra, dice él mismo, dice que lo abandona amando más al mundo. ¿Qué es lo que pasó por el corazón de este discípulo? ¿Qué es lo que lo llevó a amar más al mundo? ¿Sería esa la actitud principal? ¿Sería el miedo? La situación no era fácil, ¿eh? Iban a matar a su maestro y estar cerca del maestro era peligroso. Acuérdense de Pedro, con nuestro Señor Jesucristo, de la negación. Dice que Tíquico y Crescente y a Tito, él los envía, él mismo. Pero Demas se va amando más al mundo. ¿Recordáis cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, ¿no? De los espinos, ¿no? Los afanes de este siglo ahogaron. Amar más al mundo. Hacer que nuestro corazón sopese el precio. No sé si hubo una conversación con Pablo ahí, decirle, mira, mándame con Tito. Quizá podía haber dicho Demas. Yo no me quiero quedar aquí en la cárcel porque me da miedo. De verdad te lo digo, de corazón. Pero dice que él amó más al mundo. Justamente a Tíquico, a Crescente y a Tito los envía el mismo. Todos me han abandonado, dice Pablo. Y seguro que Lucas estaba escribiendo y lo habrá visto como que todos. Yo estoy aquí. Bueno, solo Lucas está conmigo. Casi se olvida de Lucas. Y él estaba ahí. La soledad en el momento más difícil nos recuerda al Señor en Getsemaní, salvando las distancias, cuando Él estaba orando y sus discípulos estaban con la cabeza en otro lado. La soledad es parte de la intimidad de un buen creyente, una buena creyente. Además de eso, hermanos, además de que está abandonado y por las personas que Él ama, que Él quiere y que envía a otras y que casi quiere quedarse solo con Lucas, tiene oposición. Alejandro, el calderero, un artesano de metales. No es un simple desacuerdo, es un activo
y hostil. Quizá un testigo de lo que se presentó en contra de Pablo. A veces la vida no alcanza con estar solo porque te dejen solo. Yo, escribiendo y pensando en esta parte, me he acordado de muchas veces en las que he estado solo. De muchas veces que no tuve con quién hablar. No quiero hablar de pasado porque también en el presente lo puedo contar. A veces no sabemos con quién podemos conversar. ¿A quién le podemos contar nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros sueños? ¿Con quién tenemos tanta intimidad que pueda respetarnos y amarnos a pesar de que digamos cosas que sentimos vergüenza? Pero Pablo no estaba aquí solo porque necesitaba un amigo. Necesitaba a alguien que le acompañe en sus últimos momentos. ¿Cuántos grandes hombres han muerto solos? A mí me gusta la historia, me gusta, y algunos se lo merecían y otros, pero entre comillas, se lo merecían como nosotros merecíamos la perdición. Pero el Señor nos salvó, no porque nosotros no merezcamos nada. Así que el estar solo o sola en el último momento no es merecido de nadie. No se sabe si Alejandro el Calderero fue justamente el acusador, pero tiene muchos tintes de que puede haber sido el testigo acusador. En la vida, hermano, los creyentes no solamente a veces tenemos que estar solos, sino que hay gente que se dedica a fastidiarnos el presente. Parece que Dios mirara para otro lado. Parece que Dios permitiera que no solamente estemos solos, sino que además esté alguien perjudicándonos. Alguien de carne y hueso, te quiero decir. Porque a veces nosotros, claro, ahí no tenemos lucha contra potestades, ¿no? Y pensamos que las personas son usadas, y de verdad son usadas por el enemigo, pero hay personas que tienen en su corazón ir en contra tuyo. Tengo que traducir porque pienso otra cosa. Pero hay personas que se dedican a eso. Hay personas que te tienen a ti vista, te tiene visto. Y más si saben que tú, como dice el apóstol Pablo, se opuso a nuestras palabras, no a nuestra persona, sino a predicar la palabra. Si te odiaran por ser tú de un país, de un color o de un partido político o de un equipo de fútbol, porque le recuerdan algo, porque a veces la gente te odia porque se acuerda de ti, porque le recuerda a alguien. Tú no tienes ni la culpa. Pero aquí dice que se opuso a las palabras del apóstol Pablo, se opuso al Evangelio. Y ahí me gustaría, hermanos, si no lo vuelvo a repetir, que nos quedemos como el apóstol Pablo es tan cabal que sabe distinguir a alguien que se enfrenta a su persona de alguien que se enfrenta al ministerio. No es lo mismo que se enfrenten a ti que se enfrenten a Jesucristo. A ti y a mí, hermano, tenemos que estar preparados, hermana, para que nos pisoteen. Somos contados como ovejas. Pero tenemos que presentar defensa del Evangelio. Eso es otra cosa. Y ahí es donde debemos valorar. A veces tomamos como personal un ataque cuando es hacia el Señor. Esto en evangelismo en la calle, yo lo he podido vivir. Uno le da algo y la gente rechaza o insulta y no nos está rechazando a nosotros. Entonces no es algo personal, está rechazando a Cristo. Y tampoco tenemos que pelear porque Jesús se defendió solo. Y Él fue a la cruz. Decidió Él solo ir a la cruz. Presentar defensa del Evangelio es aclarar el Evangelio, no defender a Jesucristo. De manera natural, ¿no? Es repetir sus palabras. Jesús te ama. Tú estás rechazando al único que te puede salvar. Me podés decir a mí, insultarme todo lo que quieras, pero si insultás al Señor, te estás alejando de Él. Buscar hablar con palabras adecuadas y buenas. Primera de Timoteo y
capítulo 1, versículo 20, y Hechos, capítulo 19, versículo 33, hablan de otro Alejandro. No se sabe si es el mismo, pero justamente eran Alejandros que se oponían. Pablo distingue entre los que la abandonan, es lo que estaba hablando. La debilidad y la malicia. Pablo distingue a los que dejan el Evangelio o los que rechazan el Evangelio por debilidad y a los que lo rechazan por malicia. Ora por uno y advierte por los otros. Sabiduría espiritual no es ingenuo. Discierne, no reacciona. El Señor le pague, dice a Alejandro. Eso nos recuerda a Proverbios capítulo 24, versículo 12 y Salmo 62, 12. Salmo 62, 12. El Señor paga. El Señor va a pagar conforme a las obras. Así va a ser escrito, ¿no? Va a ser abierto el libro de las obras en Apocalipsis y Él se va a encargar de darle a cada uno lo que se merece. Mismo el Señor dice, mía es la venganza. Donde obra la justicia del hombre. Fíjense, ¿no? En esa posición, Pablo le advierte, cuídate tú de él. No ocupa sus últimos momentos en maldecir. Maldecir es hablar mal, ya podía hablar mal. Mira, ese Alejandro, si es calderero, dice que se dedicaba a los metales y dice que es probable que sea artesano y que, claro, los creyentes, lo que hacíamos era decir que no hay que adorar imágenes. Y si trabajaba con los metales y forjaba y preparaba imágenes, pues estaba perdiendo dinero. Entonces hay muchas cosas que se puede decir de este hombre, pero no tenemos certeza ninguna. Sabemos que era de carne y hueso y que se oponía, que era judío o inclusive hasta prosélito. El propósito aparente, decíamos, ¿no? Pablo sigue trabajando. A pesar de todo esto, hermano, tú y yo podríamos tener muchas razones para decir, mira, yo no tengo ni tiempo ya de hablar de Cristo. En el trabajo, los únicos hermanos que estábamos se han ido, se fueron a otro trabajo. Y encima los únicos que quedan son los que están fastidiando. Ya no puedo ni predicar. Pablo tenía que seguir trabajando porque Pablo estaba en la cárcel. Y estemos donde estemos, tenemos que seguir haciendo. En la cárcel, en la iglesia, en el hospital, en el comercio, en la peña. Estemos donde estemos, estamos. Y estamos como creyentes. No dejamos de ser creyentes. No dejamos de ser hombres, no dejamos de ser mujeres, no dejamos de ser españoles. No dejamos de ser lo que somos. Enfermeros, maestros. Lo que somos seguimos siendo. Estar donde estemos. El propósito de él, hay dos propósitos. Uno es, yo no sé hermano, yo de verdad me estoy entretenido y yo creo que ustedes están aburridos. No sé, los veo con una cara que bueno, la cámara habría que dar la vuelta de vez en cuando para ver las caras, así sonríen y están obligados a poner caras buenas. Pero había un propósito aparente, hermano, y el propósito aparente era que Pablo estaba preso. Eso es lo que está claro. Y en nuestra vida a veces hay cosas que parecen aparentes. Pablo estaba preso y estaba ahí porque había apelado al César. Dice en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, yo la he leído ahora varias veces, léela vosotros. Uno de los propósitos de predicadores es motivarle a la lectura, a que se encuentre con el Padre, a que lo lea, a que ame la palabra, a que diga, ¿qué es lo que ha dicho? No, yo no estoy de acuerdo, investigar, para profundizar o para detractar, lo que sea. A veces hasta las erratas son buenas. Está ahí por apelación. O por la denuncia, dice en el capítulo 2, versículo 9, como malhechor. Estoy aquí como malhechor. Porque la gente me ha metido en la bolsa de algo. Y la gente te mete en la bolsa a ti de no tener amor por pueblos que están siendo perseguidos. Y parece que nosotros tenemos amor por un pueblo y no por el otro. O por personas que tienen orientaciones distintas. Y parece que nosotros no la amamos y nos juzgan y nos meten en una bolsa y dicen, no, nosotros no amamos a las personas, por favor.
nosotros somos los que más amamos. Porque el Señor ha puesto un amor en nosotros que no existía. Y estamos preparados para amar al que no está siendo amado. Si amamos realmente y sentimos realmente el amor de Cristo, no podemos esconderlo. Aunque nos metan y que digan que somos malhechores, no somos malhechores. Todo lo contrario. En mi primera defensa, dice el apóstol Pablo. Esto nos está dejando a ver, en mi primera defensa, que esto es un tribunal romano. Acá tenemos un romano. El hermano Francesco, otro romano. Pero esto 2000 años atrás era un tribunal, era una audiencia en la que no era pública, era privada, donde había un magistrado. Ahí estaba para poder despejar las dudas de que era un ciudadano ejemplar. Pablo estaba ahí y dijo, yo no tengo aquí nada malo, yo voy a hablar que no se me está acusando de nada malo. Era un procedimiento penal imperial ante un magistrado, o es probable, hermanos, hermanas, que podía estar justamente ante el mismo emperador. El precio para que Pablo hablara al presidente de la nación, o al presidente del imperio, o al presidente del planeta, que podemos decir hoy, era que sea el último mensaje que iba a dar. Si en la intimidad Dios le hubiera dicho, oye, mira, yo te voy a mandar a que tú hables con tal persona, la más famosa de nuestro tiempo, para que tú hables con Napoleón, para que tú hables con Hitler, pero va a ser la última vez que vas a hablar. Pablo levantó la mano y dijo, sí, yo quiero ir. Yo estoy preparado. Por eso esta carta está llena de cosas buenas. No ocupa tiempo para hablar cosas malas. Ocupa tiempo para dar advertencias. Si tú la lees, vas a ver que hay advertencias de hombres que van a hacer cosas y fábulas y palabrerías. Insta a Timoteo, le da consejos como un padre le daría a su hijo. En el tribunal se basaba en acusaciones formales, porque era un tribunal, los romanos, nosotros tenemos el derecho romano. Entonces había una acusación formal, había testigos, había interrogatorios y podía prorrogarse a otras audiencias. Las acusaciones, no voy a hacer un estudio de esto, solamente estoy citando algunas cosas, después se puede estudiar, usted puede investigar, se pueden doctorar en esto, tenemos buenos maestros, nos pueden explicar después en otro momento, un jueves, cómo era un proceso legal, y además tenemos gente que sabe de leyes, y podemos ver una antítesis. Estoy invitando a tener ideas para cosas para ver, y para tener estudios en común. En la acusación probable a los cristianos se encontraba el rechazo a los dioses, o sea, ateísmo. Se le podía acusar de odio al género humano. ¿Te suena repetido? Odio al género humano. Parece que las cosas vuelven a ser parecidas. Deslealtad al César, por no adorarlo. Y lo último, por alteración del orden público, que es justamente lo que lo llevó a Pablo a Roma. Alteración del orden público. Ahí entraba de todo. Porque es como cuando dice ruegos y preguntas al final de la reunión. También se encontraban los amici. Los amici eran los amigos del acusado, que apoyaban al acusado con testimonio y además eran testigos. Y se presentaba el acusador, quizás Alejandro. Pero hermano, no debemos olvidar que había miedo en ese momento. Era reciente la persecución. En el año 64, después de haberse incendiado Roma, hubo persecución a los cristianos. Se le hizo confiscaciones. Se le quitó los bienes. Si se presentaba uno de estos amigos al estar al lado de Pablo, se le podría asociar. Se podía decir, pues este también puede ser otro alterador del orden público. Ya empezaba a formar parte de las listas. También se le podía meter en prisión, inclusive podía llegar, como el mismo apóstol, sabemos, podía llegar a la muerte. Vamos, que tenía todas las papeletas para ser valiente el que estaba con él.
No cualquiera diría, no, yo lo conozco a Pablo. Yo sé que Pablo no es malo. Dentro de la misma facción cristiana había muchos judaizantes que estaban en contra y hasta esto lo veían como una respuesta de Dios. Claro, no está en la voluntad de Dios. Ahí ya tenemos una parte buena de gente que no estaría con Pablo. Y los otros tendrían miedo. Pablo dice, no les seas tomado en cuenta. Qué bueno, ¿no? Es interesante que nosotros tengamos también capacidades para saber que la madurez de cada persona es distinta. No les sea tomado en cuenta. Hay personas que no tienen tanta fuerza espiritual como tú y como yo. ¿Ves cómo alguien elevado? ¿Cómo nos perdimos un hombre así? Las matemáticas de Dios son extrañas. Debería haber vivido muchos años más. Era un hombre que hacía falta. Pero Pablo habló. Pablo tuvo que seguir trabajando, dice, plenamente proclamando el mensaje. Él no perdería la oportunidad. Dejarlo todo atrás, prosigo hacia la meta, nos había dicho. En Hechos capítulo 26 vemos cómo él da testimonio delante de las autoridades, cómo tiene respeto y cómo empieza a contar. Pablo dice, está aquí porque has cometido alteraciones. Y se podía dedicar a eso. No, mirá, yo no estuve ahí. Yo estaba predicando porque yo amo a la gente. Se puso a contar su testimonio. De hecho le dice, mira, las muchas palabras te han vuelto loco ya. Se puso a contar su testimonio. Estaba ahí. Él tenía que salvarse. No perdió el tiempo. Se puso a contar lo que le había pasado camino a Damasco y cómo Dios le había librado de todo. Y hablando que Él era el que tenía amor por cada uno. De perdido al río, ¿no? Esa frase me encanta. Pablo dice, si me van a matar, por lo menos que me maten hablando de Cristo. Yo no quiero contar cosas personales, hermano, pero yo estuve en situaciones de peligro también. Y lo mejor es sacar el Evangelio. Porque tenemos certeza de que cerramos los ojos y estamos con el Padre. No había temor. Y esa fuerza no viene de nosotros. Lo vamos a ver. Ya vamos terminando, hermanos. Me queda solamente un punto. Si morimos, es señal que es por la causa de Cristo. Y todos nuestros hermanos de puertas abiertas lo saben. Recientemente estuvimos viendo el martirio, ¿no?, de más de 4.000 cristianos por predicar y por seguir a Cristo. Como hablan de, nosotros recordamos, ¿no?, la historia y sabemos que en la iglesia perseguida murieron muchos, ¿no?, al principio. Pues en el siglo pasado murieron mucho más que en los 4 primeros siglos. Y este siglo parece que no viene bien. También viene cargado. Ahora, hermanos, lo último. Pablo recibe la paga. Pablo está asistido. Pablo no está solo. Pablo decía, estoy solo, por eso es mejor solo y bien acompañado. Pablo en ese lugar no estaba solo. Pablo seguía trabajando y Pablo quería ir a Roma. ¿Recordáis que Pablo quería ir a Roma? Romanos capítulo 15, versículo 24. Dice, quiero ir a vosotros para ser enviado por vosotros a España. Cuando vaya a España pasaré por vosotros. Pablo quería ir a Roma a predicar. Pero no así. A veces Dios pone en tu corazón, en mi corazón, deseos y al final son deseos de Él y se van a cumplir como Él quiere, no como nosotros queremos. Pero esto no es terrible, no te amargues, no te pongas triste. Porque si el Señor está contigo, no importa cómo lo haga, al final siempre es mejor. Mejor de lo que tú te piensas, mejor de lo que yo me imagino. Dice Filipenses 2, 8 y 9, dice que el Señor se despojó a sí mismo, ¿no? Por lo cual Dios le exaltó a lo sumo, por humillarse. Si tú y yo nos humillamos, en esos momentos, humillarse quiere decir aguantar, ¿eh? No levantar la cabeza y reclamar. Porque podemos, porque somos hijos del Rey de Reyes. Jesús dijo, podía pedir aquí que vengan legiones a liberarme y no. Jesús decidió que no. Cuando estaba en Getsemaní y Pedro quiso
salvarle, ¿no? Habla de Cristo, pero el apóstol también siguió sus pasos. Dice el apóstol, el Señor estuvo a mi lado. Él recordaría esas hermosas palabras que él mismo había dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo no va a ser así? Si el Señor estuvo a su lado, Dios no suplanta la necesidad de la compañía que tú y yo necesitamos. Dios no la suplanta. Tú necesitas de un hombre, una mujer a tu lado. Nosotros necesitamos de una iglesia, necesitamos de unos hermanos. Él no lo suplanta, Él desea que eso ocurra, pero sí hay momentos puntuales donde Él trasciende esa necesidad. Nos eleva, nos dice, no estás solo, yo estoy a ti. ¿Habéis sentido esa compañía? ¿Habéis sentido en algún momento esa compañía íntima? ¿Sí o no? Si no la habéis sentido, es porque nunca estuviste solo, sola de verdad. Y todavía no entregaste plenamente tu corazón al Señor. Pero si la habéis sentido, sabéis que nada tiene ese precio. Que nada más hace falta. En Él estamos completos. Y eso lo sabemos cuando realmente nos quedamos solos. Y no hay ni palabras de odio, ni de rencor, ni de reclamos. Para que fuese cumplida, dice el apóstol. Porque todas las palabras que Él tenía que decir, las dijo. Y todos los gentiles escucharan. Esa era la oportunidad que tenía. Él tenía que hablar ante todos. Él podía decir, yo estoy preso acá, estoy amargado, estoy solo, abandonado, hundido, me están fastidiando y los pocos que tenían que estar a mi lado no están. Encima yo hice mal los cálculos y mandé a otro que no tenía que mandar afuera. Solo me queda Lucas, que está callado ahí, sentado, escribiendo. A veces no hace falta hablar, solamente estar. Lucas estaba ahí. Podemos hablar de Lucas también, otro día, me encantaría. Dice, el Señor me librará, pero no es como en el mismo capítulo 3, versículo 11. En la segunda de Timoteo, capítulo 3, 11, él cuenta que fue liberado en todos los lugares. El Señor me liberó. Pablo lo está contando en la misma carta que sabe que va a morir. Y no deja de dar gloria a Dios por todo lo que hizo bueno en su vida. Aunque sabe que de esta no le va a librar. Si me libró en aquella, ¿me puede seguir librando? No, Pablo está seguro, lo tiene clarísimo. Yo estoy, dice la palabra en griego que utiliza, yo estoy puesto para ser ofrecido en libación, para ser derramado, como la copa de los santos. No tenía temor. No me voy a extender más, hermano, porque os voy a aburrir, ya es tarde. Como conclusión, la soledad es una herramienta que manifiesta nuestro carácter. En el ayuno, con el estómago vacío se aflora como salen cosas que no nos gustan. Decimos, yo soy así, y cuando ayunamos, cuando nos pasamos hambre, sale otro carácter. Cuando hacemos ayuno de sueño, cuando hacemos vigilia, sale otro carácter. Cuando tenemos dolor, sale otro carácter. Sale. Por eso en la soledad sale la herramienta. ¿Qué buscamos en la soledad? ¿A quién buscamos? La firmeza pone en manifiesto la escala de valores que tenemos. ¿Qué es lo que valoramos primero? ¿Qué es lo que valoramos después? La intimidad nos hace resilientes y llena nuestra boca de alabanzas en los peores momentos. La intimidad con el Señor. Si has vivido esto, hermano, hermana, síguelo. Sigue viviéndolo. No pasa nada. Y ahora sí vamos a volver a la comunión. Pero si tú ves que hay siervos o siervas que están viviendo esto, tú no te apartes de su lado. Tú sé valiente, tú acompáñale. Si ves que están testificando, si ves que siguen adelante, si ves que pasan momentos difíciles, hay que estar también. Pero cuánto más si es por el reino. Cuánto más si es por proclamar el Evangelio. Son tiempos en los que la soledad
Es algo que buscamos, pero por comodidad, no por intimidad con el Señor. Son tiempos en los que, hermanos, tú y yo hemos estado solos. Y necesitamos gente de confianza que estén a nuestro lado. Si tú no quisiste estar solo o sola, tú no permitas que otro esté solo o sola. Jesús mismo dijo, de la manera que queréis que os trate, haced vosotros con los demás. No dejemos a los hombres y a las mujeres estar solos en ese momento. Seamos como Lucas y no seamos como demás. Voy a terminar y voy a contarle una cosa. ¿Os acordáis que Pablo dijo que venga pronto? Timoteo. ¿Qué pensáis que pasó? Que no llegó, ¿no? Sería terrible esta historia. Tenemos estas últimas palabras. La palabra de un padre pidiendo que su hijo vuelva a verle, porque en el primer capítulo dice, recordando las lágrimas que tú derramabas. Es muy íntima, es muy preciosa la carta. Te invito a que la leas. Pablo recordaba con cariño a Timoteo y quería volver a verle. Quizá para despedirse. Y le dice, ven pronto porque va a venir el invierno y se van a cerrar los puertos. Y como no va a haber puerto, no va a haber forma y yo no tengo tiempo. Timoteo podía decir, pero justo ahora que tengo. Y las cartas en ese momento no eran como WhatsApp, que llegan automáticamente. Ya la carta duraba para ir y ahora la respuesta de él y prepararse para venir. No sé el tiempo, había que investigar. Puede ser, hermano, que haya llegado, ¿eh? Puede ser. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 23, que Timoteo fue liberado. Porque claro, si Timoteo fue, lo iban a meter en la cárcel. Lucas tenía papeleta de ser médico y por ahí no se lo cargaban porque hacía falta médico. Y aunque lo dejen en la cárcel, igual le venía bien para que trabaje ahí. Eso bueno, ¿eh? Pablo llevaba un médico consigo. Es un privilegio. El Señor también le tenía honrado. Así que es probable que Timoteo lo haya llegado a ver. Pero bueno, como tenemos tantas preguntas, cuando estemos con el Señor, nos va a contar todo eso y nos va a dar la certeza. Dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En ese momento, Pablo tendría mucha palabra para tener ánimo. Y por eso nosotros también tenemos mucha palabra para animarnos. Hermano, hermana, quiero decirte que mejor solo y bien acompañado de buenos creyentes. Que el Señor les bendiga. Oramos y nos despedimos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos das oportunidad a encontrar ánimo en ella. Te pido que guardes en nuestro corazón, que nos sigas hablando, que acomodes cada cosa, Señor, de acuerdo a lo espiritual en nosotros, que podamos retender lo bueno, desechar lo malo. Si hay algo que no ha sido para edificación, te pido que tú lo quites de la mente de mis hermanos, mis hermanas, y que guardes solamente lo que es necesario para su vida y para mi vida. Gracias por todo, Señor, y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén.